En un mundo donde la eficiencia lo es todo, una compañía se destaca como líder en soluciones logísticas integrales. Bienvenidos a Alcomex. Con más de 30 años de experiencia en el mercado, somos tu aliado confiable para la gestión integral de tu logística y operaciones de comercio exterior. En Alcomex, nuestra filosofía se basa en la excelencia y la satisfacción del cliente. Nos esforzamos por consolidarnos como tu socio estratégico, donde la calidad, el cumplimiento y la seguridad son nuestra prioridad. Nuestro grupo empresarial, respaldado por sus certificaciones en gestión de riesgos y calidad, ofrece una infraestructura física y tecnológica de primera clase para satisfacer tus necesidades logísticas en cualquier lugar y en cualquier momento. Desde el transporte internacional hasta el terrestre y de distribución, en Alcomex ofrecemos soluciones completas para tus necesidades de envío, garantizando la eficiencia y la seguridad en cada etapa del proceso. Ofrecemos nuestras instalaciones de almacenamiento, nuestros procesos eficientes y tecnología para garantizar la seguridad y la integridad de tu carga. Ya sea en depósito aduanero, bodega nacional o zonas francas, puedes confiar en nuestra gestión y procesos de valor agregado. Acondicionamiento de mercancías, maquilas, procesamientos parciales y todo el aprovechamiento del régimen franco. Además, ponemos a tu disposición nuestra amplia experiencia y conocimiento en comercio exterior, aduanas, regímenes de cambios internacionales y zonas francas, brindándoles una asesoría personalizada. A través de nuestros WMS, TMS y tableros de control, innovamos y optimizamos la gestión de tus procesos y tus inventarios, garantizando una distribución eficiente de tus productos y permitiéndote tener control total de tus operaciones e información para la toma de decisiones. Nuestro compromiso con la seguridad es absoluto. Con sistemas de monitoreo avanzados y alianzas estratégicas, protegemos tu carga las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindarte total tranquilidad. Nuestros casos de éxito con empresas líderes son prueba de nuestro compromiso con la excelencia. Confía en Alcomex para llevar tus operaciones logísticas al siguiente nivel y alcanzar tus metas comerciales. Estamos listos para ser tu socio estratégico en logística. Descubre cómo podemos simplificar tus operaciones y hacer crecer tu negocio. Somos Alcomex, donde encontrarás toda tu logística y mucho más. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora de mercadeo de la Cámara Colombo-China. Y bueno, hoy estamos en este conversatorio organizado junto con nuestro afiliado Alcomex y Cal Consultores. Es un espacio creado para brindar a las empresas información práctica y actualizada sobre los cambios que impactan en el comercio exterior. Y hoy vamos a hablar de un tema de la entrada en vigor de la Ley 2586, que introduce un nuevo régimen sancionatorio aduanero y de decomiso, y que, en pocas palabras, esta ley cambia algunas de las reglas que ya conocíamos y que se aplican cuando una empresa importa o exporta mercancías, ¿no? Entonces, conocer estos cambios es importante para evitar esas sanciones, para realizar las operaciones que hagamos con una mayor seguridad. Y para ello nos acompaña nuestro afiliado Grupo Alcomex, operador logístico integral con amplia experiencia en logística internacional, especializado en carga, aduanas, transporte, almacenamientos y zonas francas para apoyar operaciones eficientes de comercio exterior. Y para empaparnos muy bien de este tema, nos acompañan tres grandes expertos que van a compartir su conocimiento y su experiencia: el señor Campo Elías Rodríguez, el presidente del grupo Alcomex; Esther Benavides, consultora jurídica especializada en derecho aduanero; y Gladys Moreno, gerente de aduanas, quien cuenta con una amplia trayectoria en toda la gestión de operaciones aduaneras. Agradecemos mucho a los conferencistas del día de hoy por aceptar esta invitación, a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que este espacio sea muy provechoso, que aporte herramientas útiles para enfrentar estos desafíos que se trae esta nueva normativa. Mi invitación es a que puedan dejar sus preguntas, bien sea en el chat o en la caja de preguntas y respuestas que va a encontrar en la parte de inferior de Zoom. Queremos escucharlos, queremos saber qué dudas tienen, sus opiniones, sus comentarios. Las vamos a estar leyendo al final del evento, así que por favor no duden en dejarnos sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestros expertos para iniciar este conversatorio. Bienvenidos.
Bueno, muy buenos días a todos nuestros participantes, a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Campo Elías Rodríguez, soy el presidente del Grupo Alcomex y estamos aquí para conversar un poco sobre los impactos que trae el nuevo régimen sancionatorio aduanero eh, y la importancia de que todos los que somos usuarios aduaneros podamos afinar todos nuestros instrumentos para evitar caer en este régimen sancionatorio. Esta ley 2586, pues digamos que tiene parte de una vieja historia en que tradicionalmente fue el Ejecutivo el que siempre despidió los regímenes aduaneros, siempre ha sido así, y por allá por el 2013, la Ley Marco de Comercio de Aduanas, la Ley 1609, nuevamente fijó que debería ser el Ejecutivo quien expidiera esos regímenes sancionatorios, por allá en el numeral cuarto del artículo quinto de esta ley, ¿no? Que decía que las disposiciones que constituyan el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como los procedimientos aplicables, deberían estar consagrados en los decretos que en desarrollo de esta ley marco expidiera el gobierno nacional. Y le dio plazo al Congreso hasta el 20 de junio del 2023 para que expidiera ese régimen sancionatorio de decomiso de mercancías. Ese numeral fue demandado y la Corte Constitucional declaró inexequible ese numeral cuarto. Y posteriormente, nuevamente, el Congreso le dio facultades al Ejecutivo para expedir nuevamente ese régimen sancionatorio y yo diría que en desacato de la orden constitucional y así fue que se expidió el decreto 920 del 2023, que nuevamente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional con el mismo argumento de que no podía ser por un decreto del Ejecutivo que se expidiera el régimen sancionatorio, sino que debería ser por el Congreso. Entonces, por eso, finalmente, el Congreso expidió esta ley 2586, que entró en vigencia el 19 de junio de este año y obviamente reemplazó por completo el decreto ley 920. Una de las particularidades que tiene esta ley es que por primera vez, por lo menos de la memoria que yo tengo, se pudo hacer unas mesas de trabajo muy dinámicas, tripartitas, entre la Dirección General, la DIAN, el sector privado, los gremios y el Congreso. Hubo muchas mesas, mucho trabajo y finalmente salió esta ley que, si bien no nos deja satisfechos a todos, sí por lo menos podríamos decir que es un reconocimiento a la posibilidad de que se pueda sentarse los diferentes actores de estas normas a hablar un poco. En el fondo, no es que haya cambiado mucho. Digamos que el número de sanciones y todo esto pudo haber disminuido, pero realmente ahí está consagrado todo. Pero sí, algunas cosas importantes salieron, que vamos a tener una charla al final de la intervención de la doctora Esther Julia, de su primera intervención, para ver qué inquietudes nos deja y sobre todo cómo podemos todos los usuarios de aduanas, sobre todo los importadores, los exportadores y los usuarios habilitados o autorizados por la autoridad aduanera para hacer un proceso cada vez más transparente, más limpio, que nos evite entrar en ese régimen sancionatorio. Le doy de una vez la palabra a la doctora Esther Julia para que entremos en materia. Muchas gracias. Gracias a ti, Campo Elías. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la Cámara Colombo-China por la invitación y, por supuesto, al Grupo Alcomex. Entremos en materia leyendo el epígrafe de la Ley 2586 del 19 de junio.
Dice, por medio de la cual se adopta un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de las mercancías en materia aduanera, así como el procedimiento aplicable ante el incumplimiento de obligaciones y disposiciones aduaneras en el marco de las operaciones de comercio exterior. Ya desde el epígrafe, la ley nos amplía completamente su intervención involucrando todas las operaciones aduaneras. Eso era algo que los decretos nunca habían dicho expresamente. Entonces, creo que ya desde el epígrafe hay una declaración de intenciones de hasta dónde va a llegar el alcance de la ley. La ley fue publicada en el Diario Oficial 53.527 del 19 de junio y está rigiendo desde ese mismo día. No trajo, como en otras ocasiones, normas transitorias, ni esta cosa funesta que tuvimos en alguna ocasión, que fueron las famosas vigencias escalonadas. Tampoco quedaron temas condicionados a los desarrollos informáticos, que era la práctica acostumbrada por la DIAN al emitir los regímenes sancionatorios. Deroga expresamente el decreto ley 920 del 2023, que era el régimen sancionatorio que por lo tanto estuvo rigiendo hasta el 18 de junio, y deroga el artículo 51 de la ley 1762, que es una reforma del Código Penal que había ampliado el delito de contrabando a la aprehensión y decomiso de los medios de transporte. Entonces esa norma quedó derogada. En materia de principios hay que señalar que nosotros venimos acostumbrados desde las disposiciones tanto sustantivas como procedimentales al registro de los principios. A mí particularmente como abogada me genera un poco de prurito el tema, porque los principios se desprenden todos de la Constitución Política de 1991, que es la que nos rige, pero a los funcionarios aduaneros siempre les parece muy importante que los principios estén consagrados en la norma. Esta norma trae 10 principios, de los cuales solamente son nuevos 4. Todos los demás o estaban en el 920 o estaban en el 1165, y los 4 principios nuevos son proporcionalidad, el principio de buena fe, el principio de lesividad y el principio de la debida diligencia. Tengo que señalar que la cosa más curiosa del mundo es que hayan incluido el principio de buena fe, porque por mandato constitucional la buena fe siempre se presume de los administrados frente a la administración, pero en un giro exótico se ha consagrado que la buena fe también se predica de la administración pública. Eso es exótico porque, pues, por definición la administración pública tiene que actuar con buena fe. Entonces es de las cosas más curiosas, por no decir llamativas, que tiene la ley. Veamos ahora cuáles son directamente en materia de infracciones, qué es lo que ha ocurrido. Como señalaba Campo Elías, no es que haya habido grandes cambios, en realidad la ley consagra básicamente las mismas infracciones que tenía el decreto 920. Lo que hay es una reorganización de las infracciones. Sí hay una mejora en algunas redacciones y en la determinación de lo que llamamos los verbos rectores, es decir, la conducta sancionable. Dentro de esa reorganización, lo más importante es que la aduana determina o agrupa lo que denomina infracciones comunes, que las define como conductas sancionables que aplican a todos los obligados aduaneros y de comercio exterior, adicionales a las aplicables a cada uno de ellos en su rol específico. Así las cosas, la recomendación que les hago es, enfrentados a una determinada conducta, algo que ha ocurrido en una operación, cualquier circunstancia con los documentos o con la operación o con la inspección o con la mercancía propiamente dicha, si tienen la inquietud de saber si eso que ha ocurrido constituye una infracción, no se limiten solamente a revisar los numerales que corresponden a su rol, sea agencia de aduanas, agencia de carga, depósito aduanero, transportador, el que sea, usuario de zona franca, sino que revisen la agrupación de las infracciones que le corresponden a su rol y la agrupación que está en las infracciones comunes.
En materia de infracciones hay que señalar que solamente tenemos 4 infracciones nuevas. Todas las infracciones existían ya desde el 920 y las 4 infracciones nuevas son la tipificación específica de infracciones cuando se realizan operaciones comerciales con los operadores ficticios. Recuerden que la DIAN está calificando los operadores ficticios, los está subiendo al sitio web de la DIAN y ahora con esta nueva infracción surge la obligación de que al momento de hacer la operación se verifique que ese comprador, ese proveedor con el que están haciendo el trato, con el que están haciendo el negocio internacional, sea este de compraventa internacional o otro tipo de operación comercial que dé origen a la importación de las mercancías, hagan las verificaciones en el listado de los proveedores ficticios. Ese es un listado que la DIAN está actualizando constantemente porque está haciendo muchas verificaciones para la determinación de proveedores ficticios. La segunda infracción que tengo que señalar como nueva es lo que los abogados denominamos un tipo en blanco, en el que la DIAN dice que es una sanción de 250 VTs para las nuevas obligaciones que eventualmente vaya a consagrar el régimen sustantivo. Claramente estamos en una coyuntura jurídica bien especial y es que el régimen sustantivo aduanero está expedido con base en el decreto 1165, en tanto que el régimen sancionatorio está expedido con una ley. Eso va a generar una serie de conflictos, porque como bien sabemos, los decretos se modifican muy fácilmente, pero las leyes no se modifican tan fácilmente. La posibilidad de que esta ley sea modificada es bastante remota, no vamos a tener una modificación dentro de los 3 años como nos ocurre con los decretos. A mí particularmente esa norma en blanco no me gusta, me parece que viola los planteamientos de la Corte Constitucional, que ha sido clara en señalar que las sanciones y las conductas sancionables deben estar tipificadas por ley. Si muchos de ustedes estuvieron en la presentación de la DIAN de la semana pasada, ellos argumentan que es absolutamente necesario para que no se desactualice la norma sustantiva, así que eso es un aspecto en el que debemos tener mucho cuidado en un inmediato futuro. Tenemos otra infracción que es lo que yo llamo una infracción polivalente, que es la infracción por no entregar la información. La aduana siempre es muy quisquillosa con el tema de haber formulado requerimientos, sean estos ordinarios especiales aduaneros, y que las personas, los usuarios aduaneros, los operadores de comercio exterior, los operadores logísticos y en general, todos los que estamos involucrados en el comercio exterior, no respondan oportunamente esos requerimientos. Teníamos una norma específica cuando no se contestaban los requerimientos en materia de valor y ahora tenemos una norma que, si bien es cierto la sanción está considerada leve, pues le da herramientas a la DIAN para sancionar la no respuesta oportuna de los requerimientos. Y la última es una sanción calificada de gravísima, que es la de no presentar la declaración especial de importación. Esas son únicamente las 4 nuevas, las 4 infracciones nuevas, todas las demás, como les digo, ya se encontraban en el decreto 920. Las infracciones eliminadas realmente son 4 también. La infracción que les imponían a las agencias de aduana por el incumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales, que era una infracción completamente absurda, porque la DIAN, además de ser autoridad tributaria, aduanera y cambiaria, se constituía en autoridad laboral. Entonces, por fin primó la cordura y la aduana dijo, esa infracción no va. También se eliminó otra infracción que era muy compleja para las agencias de aduana, que era la infracción por negarse a prestar el servicio. La aduana, de una forma incoherente, le exige a las agencias de aduana los más altos estándares en materia de conocimiento del cliente. Una agencia de aduanas podía hacer dicha verificación, la debida diligencia, evaluando todo su cliente potencial, y podía llegar a la conclusión de que ese cliente, por las razones que fuera, no le convenía, o porque no tenía los estándares, o porque su operación era muy informal, bueno, por muchísimas razones. Pero la agencia de aduanas no podía decir, yo a ese cliente no lo atiendo, porque el cliente se iba para la aduana y decía, mire que me están negando el servicio, y entonces a la agencia de aduana le imponían una sanción, lo cual era una contradicción. Usted no me puede exigir a mí que yo
califique en detalle y evalúe en detalle a mi cliente y luego a un cliente, y cuando potencialmente le veo problemas, no le puedo decir que no, esa infracción también se eliminó. La tercera infracción que se eliminó fue la suspensión provisional, que era un completo absurdo. O sea, yo tuve el caso particular y concreto de un cliente al que le suspendieron 3 meses y después de la suspensión de 3 meses tuvo que liquidar la empresa. Porque el daño reputacional y el daño económico, pero sobre todo el reputacional, que implica una suspensión provisional, es imposible de sobreponerse a él. De tal forma que la aduana, a pedido de todos los usuarios que lo habíamos dicho, bajo ninguna circunstancia hace sentido la suspensión provisional, además con un procedimiento engorroso y demás, para luego dejar la suspensión definitiva, pues entonces esto no era suspensión definitiva, que finalmente es cancelación. Y por último, la cuarta infracción eliminada fue la sanción mínima. Eso era un absurdo que había inventado el 920, que nunca pudimos entender por qué, si las infracciones están taxativamente enumeradas y tienen unos criterios y unos parámetros económicos para su aplicación, pues terminaba siendo que a la DIAN le parecía que era la sanción mínima. Así que bienvenida la eliminación de esas 4 infracciones. Veamos ahora los cambios fundamentales en materia de causales de aprehensión. Si ustedes miran la ley trae 28 causales y el decreto 920 tenía 42. Cualquiera dice, no, qué maravilla, ¿nos bajaron las causales de aprehensión? No. Absolutamente todas las causales de aprehensión que estaban en el decreto 920 fueron incorporadas en la ley. Lo único que hizo la ley fue que las acumuló. En el decreto 920 estaban completamente dispersas y había un numeral por cada conducta, y ahora lo que la DIAN hizo en el proyecto fue, que terminó siendo ley, fue acumularlas. Entonces, las causales de aprehensión son exactamente las mismas. Digamos que hay unas variaciones mínimas en temas de redacción, pero son las mismas. Y por el contrario, nos crearon una causal de infracción nueva que establece 3 supuestos, a cual más graves. El primero es la dirección inexistente del importador respecto de la registrada en el RUT. Eso tiene muchísimo calado, porque sobre todo las empresas que están instaladas en los parques industriales y en los parques empresariales, con mucha frecuencia cambian de bodega, se quedan en el mismo parque empresarial, pero de pronto su operación se amplió y entonces tienen una bodega adicional o se trasladan a una bodega más grande, o al revés, su operación se contrajo y se pasan a una bodega más pequeña. Entonces, como están en el mismo parque industrial, no sienten la necesidad de actualizar la información ni en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, ni en el RUT. La DIAN encontró esa beta, como le digo yo, cada que la aduana encuentra algún nicho para explotar sancionatoriamente, y entonces ahora esa causal específica quedó como, ese hecho específico quedó como causal de aprehensión. En segundo lugar, y uno que ha sido muy complejo y que ha generado mucho debate y mucho problema, es la falta de capacidad económica y financiera. Ese es el caballo de batalla de los tiempos. La aduana está haciendo cualquier cantidad de aprehensiones con ese tema y está haciendo muchísimas exigencias en materia de capacidad económica y financiera. Y la tercera causal de aprehensión que quedó expresa en este nuevo numeral es la no acreditación del origen legal de los fondos. El tema del RUT, de las inconsistencias en las direcciones, es un tema muy fácil de subsanar. Simple y llanamente es una invitación a que revisen sus documentos legales y que toda la operación, que toda la información referida al domicilio social esté correcta y escrita de la misma forma. Muchas veces lo que ocurre es que ante la Cámara de Comercio se registra de un modo y ante la DIAN se registra de otro modo. Pero el tema de la capacidad económica y financiera es muy complejo. La aduana venía hablando con anticipación de solvencia económica, era el concepto que teníamos en el 920, y definía, la solvencia económica es un elemento de valoración en el marco de las medidas cautelares y de control aduanero cuando existen dudas razonables sobre el respaldo económico o el origen de fondos.
Cuando las leyes empiezan a hablar de dudas razonables, entonces uno empieza con los debates de qué viene siendo una duda razonable. Si para el funcionario duda razonable puede ser cualquier cosa, allí están todos los debates de si es por el tema del capital social que está registrado ante la Cámara de Comercio, si son temas patrimoniales, si son temas de que yo estoy haciendo una importación por una determinada cuantía, pero estoy apalancada con un préstamo, con una carta de crédito, en fin. Ahora la DIAN maneja el tema de capacidad económica y financiera y los maneja indistintamente, y hay una serie de conceptos que fueron expedidos por la DIAN en enero de este año. Claro, ya en ese momento estaba todo el proyecto en trámite y ellos sabían perfectamente que iban para los conceptos de capacidad económica y financiera. En el concepto 785 del 23 de enero, la DIAN dice: la capacidad financiera y la solvencia económica son nociones diferenciadas, pero funcionalmente relacionadas, construidas sobre la misma información financiera, contable y tributaria, con finalidades complementarias de debida diligencia y control. A la aduana reiteradamente se le ha dicho, en vista de que esto es un tema bastante gaseoso, esto de capacidad económica y financiera, se ha prestado a múltiples interpretaciones. Había por ahí un memorando 88 en el que la DIAN establecía unos criterios que verdaderamente uno quedaba estupefacto. Y entonces los usuarios, con muy buen criterio, le dijeron a la DIAN: venga, dígame qué es lo que tengo que tener, qué es lo que me va a mirar, razón corriente, prueba ácida, relación de deuda con Evita, cualquier otro parámetro financiero me va a mirar. Y la DIAN contestó: el legislador optó por remitir a fuentes de información, estados financieros, capital social, extractos, cartas de crédito, etcétera, dejando a la autoridad y a la agencia de aduanas un margen de valoración razonable según el caso. Primero, el legislador no ha dicho en materia aduanera ni cuáles son las fuentes de remitir ni la información. Eso es pura interpretación de la DIAN. Así que sobre el tema de capacidad económica y financiera podemos hablar al final, porque a mí particularmente me parece de los temas más complejos y que van a generar más dificultades, y con la forma como quedó redactada en la ley, la DIAN quedó aún más empoderada para hacer esas verificaciones. Y lo que me parece más preocupante todavía es que pretende que todos los operadores del comercio, especialmente las agencias de aduana, hagan ese análisis financiero. Entonces, va a ser que las agencias de aduana van a tener que contratar un equipo de contadores, revisores fiscales que les hagan valoraciones a sus clientes. Eso es una pregunta que dejo en el aire. Ahora hablemos un poco del tema de favorabilidad, que es un tema que siempre en los cambios de legislación genera muchas inquietudes. Por supuesto, el principio general es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe aplicar el principio de favorabilidad de oficio. O sea, yo no tengo que pedirle a la DIAN que me aplique la norma que es más favorable cuando la norma más favorable es la norma nueva, o que me continúe aplicando la norma del 920 si la norma del 920 es más favorable. Por lo menos en materia de valoración aduanera, las multas se incrementaron. En la gran mayoría de las multas bajaron, pero en materia de valoración aduanera las multas se incrementaron. Entonces, si yo vengo con un proceso en el 920 que la multa era más favorable y ahora la multa subió, pues la norma más favorable es la anterior y es la que la DIAN me tiene que seguir aplicando. Para la aplicación de la favorabilidad, el criterio es que los procesos administrativos no hayan concluido, es decir, que todavía estén en competencia de la DIAN. El otro principio es que si el proceso se inició con el 920, con el 920 debe terminar, aunque el 920 esté derogado a partir del 19 de junio, para efectos de los expedientes y de las investigaciones administrativas y de los procesos sancionatorios y de decomiso aperturados con esa norma, pues con esa norma debe continuar. Los procesos sancionatorios continúan siempre y cuando, dice la ley, la conducta o omisión investigada tenga una descripción típica equivalente, y define lo que es equivalencia como la identidad
de los elementos esenciales de la conducta, lo que los abogados llamamos el verbo rector. Si la conducta era ocultar en el 920, el verbo rector en la ley debe ser también ocultar. Si el verbo rector cambió, una cosa es ocultar y el verbo rector cambió a sustraer, pues no son verbos rectores idénticos y por lo tanto allí no se aplicaría. En materia de favorabilidad, la ley establece reducción de sanciones, muchísimas de ellas en materia de cuantías. Hay casos en los que cambia la multa por amonestación y hay casos en los que ha establecido topes, que es una de las cosas buenas que trae la ley. A mí el tope me parece todavía muy alto, pero de la situación que teníamos antes de que no había ningún tope y las infracciones las multas podían llegar a ser de tal cuantía que terminaban siendo realmente confiscatorias, me parece bien. Entonces, más adelante vemos el tema de los topes. También está como criterio de favorabilidad cuando la conducta dejó de ser infracción, como en los 4 eventos que ya señalé. Y la norma trae 3 casos específicos de allanamiento que no teníamos en el 920. La consideración de que el allanamiento del importador exonera a la agencia de aduanas. Recuerden que veníamos de un mecanismo de la DIAN según el cual yo sanciono a la agencia de aduanas, sanciono al importador y todo el que haya participado en la operación comercial es objeto de una sanción. El otro elemento esencial que trae como favorabilidad es la posibilidad de presentar una declaración de corrección sin sanción, sin pago de sanción, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la autoridad aduanera detectó los errores que se van a corregir. Ojo con eso porque se ha generado mucho conflicto pensando que esa corrección sin sanción yo la puedo hacer dentro de los 30 días voluntariamente y sin que la aduana haya intervenido. Eso no es posible porque la ley quedó clarísima que los 30 días cuentan a partir del momento en que la autoridad aduanera se enteró o lo detectó. Entonces, no aplica cuando yo quiero voluntariamente aplicarlo, corregir dentro de los 30 días. En la presentación de la DIAN de la semana pasada, ese fue un tema respecto del cual le formularon varias interrogantes y la DIAN contestó exactamente eso, que es porque la ley quedó así y la aduana vía concepto no puede decir, sí, claro, sí, la ley, sí, hasta cuando la aduana se entere o cuando se entere el importador porque la norma no quedó así. Y el tercer caso expreso de favorabilidad es los casos en los cuales si alguien incurre en una infracción leve en los primeros 3 años, que o sea, en los últimos 3 años no ha incurrido en una infracción y de pronto incurre en una infracción leve, la aduana dice, bueno, en ese caso no le pongo multa, sino que lo dejo en el registro. Allí vamos a los temas básicos que más le interesan a las personas sobre el allanamiento, que son la reducción de las sanciones que están en el artículo 18 por allanamiento, hay reducción de sanciones por cumplimiento extemporáneo, por finalización extemporánea, como pasa con las importaciones temporales, por no tener antecedentes en los últimos 2 años, para el caso de las OEA cuando es la segunda infracción en 2 años. Y aquí en el artículo 28, en el numeral sexto, es donde está lo que llamamos la sanción tope. Realmente lo que el artículo dice es que el importador, el usuario aduanero, el afectado, podrá solicitarle a la DIAN que le aplique el tope máximo del 40% de los ingresos brutos del último año fiscal. El 40% de los ingresos brutos me sigue pareciendo muy alto, pero yo he visto multas de 4.800 millones de pesos, entonces la multa más alta que me ha tocado conocer a mí fue una de 4.800 millones de pesos, que uno dice, pues a ver, ¿quién tiene 4.800 millones para pagar una multa a la DIAN? Y si los tuviera, ¿se los pagaría? Y por último, el artículo 19 de la ley es el que consagra los allanamientos propiamente dichos. Entonces ahí está
una de las novedades es que yo me allano sin sanción por el reconocimiento voluntario. Eso era algo que se le había discutido a la DIAN siempre. ¿Cómo así que yo vengo, me allano voluntariamente y usted de ñapa me castiga? Entonces allí quedó en el numeral 1 del artículo 19. Al 20% por el reconocimiento voluntario antes del REA, o sea, cuando la DIAN todavía no me has pedido REA, pero yo sí me enteré, por ejemplo, con el ROI, que es lo que les recomiendo siempre. Los usuarios aduaneros dicen un ROI, les llega un ROI, no, un requerimiento ordinario de información. Y el usuario dice, no, eso no hay ningún problema, yo no tengo ahí ningún problema, yo contesto y no pasa nada. No, 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 yo les doy un consejo, uno de mis tips para mis clientes y es, cuando a uno la aduana no le escribe porque lo extrañe. Cuando a uno la aduana le escribe, llega un ROI, es porque la aduana ya le conoce el pecado y lo que está buscando es las pruebas para sancionarlo. Entonces el ROI es un momento maravilloso para que se evalúe completamente la operación por la que la aduana está preguntando y se proceda a hacer las correcciones, las modificaciones, las legalizaciones antes de que la aduana profiera el requerimiento especial aduanero. El 40% se reduce al 40% cuando se ha notificado el REA y al 60% dentro del término para responder, para interponer el recurso. Hay otra favorabilidad, esos son los porcentajes que veníamos manejando siempre. Hay otro beneficio que es en los casos en que se impone la sanción por no aprender, por no poder aprender, por imposibilidad de aprender la mercancía, siempre la multa debe pagarse al 80% con independencia del momento procesal de que se trate. Y la otra novedad que trae el allanamiento es la posibilidad de hacer allanamientos parciales. Eso había sido siempre con la DIAN una lucha porque la DIAN le impone a uno sanciones por el numeral 1, por el 7, por el 25, y uno decía, listo, por el 1 tiene razón, por el 7 también, pero por el 25, qué pena, usted no tiene la razón, pero la aduana decía, no, si usted se allana, tiene que allanarse a todos los cargos, así quedaba, así estaba en el decreto. Ahora, con esta norma, el allanamiento puede ser parcial, o sea, me formulan 3 cargos, yo digo, listo, por el cargo 1 y por el cargo 2, sí señor, tiene toda la razón, y aquí le porto el pago, y por el cargo 3 no estoy de acuerdo, y ese lo seguimos debatiendo. Y por último, hay que señalar que el artículo 19 establece que el allanamiento requiere siempre acreditar el pago y demostrar el cumplimiento de la obligación incumplida. Ojo con la superación de restricciones legales y administrativas, porque la gente muchas veces no ha superado, acuérdense que las restricciones legales y administrativas, lo que hay que hacer es acreditar su superación. Una restricción legal y administrativa es como una barrera que se ha puesto, y yo lo que tengo que hacer es subir, suplir, saltar, demostrar que tengo cómo saltar esa barrera. Entonces, si no se acredita el cumplimiento de las restricciones legales o administrativas, no procede el allanamiento, porque la norma es clara que debe ser el pago con la demostración del cumplimiento de la obligación incumplida. Y eso eran los aspectos que en mi criterio son los más relevantes y que les quería señalar. Perfecto. Yo quisiera hacer un aporte en relación con el tema de la debida diligencia, que técnicamente, y el término completo lo voy a leer para aclaración de todos, se entenderá que existe debida diligencia y cuidado cuando se acrediten previamente acciones efectivas, oportunas, verificables, identificables y evaluables con las que se gestionaron los impactos negativos reales y potenciales y se ejecutaron los planes de monitoreo y auditoría, entre otros, que garanticen el debido cumplimiento de los deberes y las obligaciones. La doctora hace un momento nos mencionaba que cuando hablemos y vayamos a remitirnos a las sanciones, no solamente debíamos enfocarnos en las sanciones propias, sino en las sanciones comunes igualmente, y esa debida diligencia entiendo entonces que debe aplicar a todas las partes y a todos los actores del proceso. Nuestra recomendación desde el Grupo Alcomex es que desde la obligación de cada uno empecemos a cumplir y a darle importancia, relevancia a la participación en común de las acciones, por ejemplo, entrega de documentos, temas de restricciones que son, yo no sé si
Es una percepción, pero por lo menos a nivel de aduanas es de gran impacto que los importadores, digamos, una clasificación arancelaria se enfoque en el cumplimiento, por supuesto, de las restricciones, pero no tener esa participación del importador en ese cumplimiento. Es decir, yo le estoy clasificando, le estoy haciendo ver que usted tiene una restricción, por ejemplo, un producto con una restricción INVIMA, y que yo, digamos, desde nuestro rol le estemos informando y aclarando y asesorando en ese cumplimiento, pero que desde el importador no nos permita enfocarnos correctamente en ese proceso. Nuestra debida diligencia está cumplida, pero la debida diligencia del importador en relación con eso, como pues lo importante que tenga la facultad y la forma de demostrar que su producto, si es que así está viéndose, no debe cumplir o generar los conductos para pedir esas excepciones y esos cumplimientos en debida forma. Yo no lo debo cumplir, pero he pedido un visto bueno, he cumplido con una indagación, he pedido un certificado, todos esos aspectos que a veces se nos dificultan mucho desde el rol de la agencia de aduana. ¿Usted cómo lo ve? Pero permíteme un momentico, Julián. Sí, yo creo que este tema de la debida diligencia va a ser uno de los más problemáticos de alguna manera, y también va a causar muchísimos inconvenientes en las relaciones entre los diferentes usuarios. Y la solución yo creo que ha estado siempre planteada, y creo que ahora va a tener que trabajarse mucho más, que consiste en que los usuarios traen de la mano. La agencia de aduanas debe conocer de antemano, siempre hago la misma recomendación, trabajar de la mano con el importador, con el exportador, antes, y cuando se está planeando por parte del importador la llegada de nuevos productos, de nuevos equipos. Desde ese mismo momento se debe participar conjuntamente, porque es el momento de solucionar y de hacer y de aclarar cosas que de pronto trae esa importación. Muchas veces, cuando se detecta incumplimientos o problemas o vacíos, las mercancías ya están acá, y normalmente termina siendo muy difícil solucionar esos inconvenientes, y allí no hubo debida diligencia. Si hay problemas, si la mercancía ya ha llegado, pues algo falló en la debida diligencia de alguien. Entonces, mi consejo siempre en este tema, que la DIAN va a estar, mejor dicho, va a ser este y algún otro tema, los caballitos de batalla. Yo diría que este y el de la falta de capacidad financiera o económica. Y se vio, doctora, en esta invitación que hizo la DIAN para exponer el régimen sancionatorio, desde el punto de vista del director de fiscalización, siempre hablaba mucho de la falta de capacidad económica y financiera y de la debida diligencia. O sea que se van a enfocar muchísimo en estos temas para aplicar el régimen sancionatorio. Yo señalaría lo siguiente: si hay algo que se debe predicar de esta ley, de esta nueva ley, es que refuerza el control aduanero. Todo este reagrupamiento de las infracciones, todo este reagrupamiento de las causales de aprehensión, lo que ha hecho es que ha cerrado las brechas de posibles interpretaciones y ha ido ajustando la mira para identificar cuáles son los incumplimientos de las obligaciones tanto de los usuarios aduaneros como del comercio exterior. Allí, con relación a lo que tú señalabas, yo diré lo siguiente: no se debe perder de vista que los obligados aduaneros por esencia son el importador y el exportador, de tal forma que quien debe conocer su producto, conocer su proveedor, saber cuáles son los términos de negociación, pues el impacto de los términos de negociación, si hay vinculación entre proveedor y comprador, si la compraventa es una compraventa normal con traslado de divisas, con intercambio de divisas, o si estamos hablando de otro tipo de operación comercial que dé lugar a la importación, pero no necesariamente a la operación cambiaria. Toda esa información solamente puede estar en cabeza del importador.
Entonces, ¿qué pasa? Que el importador y el exportador deben ser conscientes que los obligados aduaneros son ellos. Específicamente en el tema que está señalando de las clasificaciones arancelarias, claro, la agencia de aduanas, porque tiene un conocimiento arancelario, sabe que una determinada subpartida arancelaria está sometida a una restricción legal y administrativa. Pero el importador está obligado a conocer eso de primera mano porque él es el que conoce su producto, él sabe qué importa, para qué no importa, con qué propósito, cuál es el destino final que esa mercancía va a tener. Entonces ahí lo que debe haber es una corresponsabilidad entre los usuarios y la agencia de aduanas, y el depósito igualmente. El importador tiene que saber cómo viene empacada su mercancía. Si, por ejemplo, yo tuve algún caso de unas canecas de tinta, ¿sí? Que las pusieron, las almacenaron encima de un papel, con los cambios de presión dentro del contenedor, la tinta se salió de los recipientes y afectó el papel. El depósito tiene que saber, que necesita saber qué mercancía es, cuáles son las fichas técnicas de sus productos, cuáles son productos peligrosos, inflamables, combustibles, o sea, y eso lo sabe el importador. Y el importador es quien le debe suministrar toda la información a todos los operadores de su cadena logística, al transportador, al depósito, muy especialmente a la agencia de aduanas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que esta ley, al afianzar y al optimizar y al hacer más eficiente, porque la DIAN va a volverse muy eficiente con esta ley, al volver más eficiente los controles, y recordemos que los controles son previos, simultáneos y posteriores, lo que le va a exigir a todos los usuarios es corresponsabilidad. No podemos estar en que, no, es que mi agencia de aduanas me dijo. Y adicionalmente los importadores tienen que ejercer supervisión y control sobre lo que hace su cadena logística. Porque no, es que me dijo. Listo, la agencia de aduanas dice, esta es mi clasificación arancelaria, la clasificación arancelaria que yo propongo. El importador debe estar en condiciones de decir, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, buscar una tercera opinión, un concepto experto de un experto particular o pedir una clasificación arancelaria. Entendiendo que ese tema de la debida diligencia, pues es un hecho, son hechos comprobables. No sé, doctora, si usted ve lo que nosotros estamos viendo desde nuestro rol, que es una oportunidad también para establecer procedimientos y controles operativos, y eso no solamente aplica a nosotros, sino, como usted bien lo viene diciendo, a importadores y exportadores. Esto es la oportunidad que nos da este nuevo régimen de poder generar defensa sobre situaciones particulares, pues nos obliga también a tener esos controles y a documentar esos procesos de manera eficiente, de forma que cualquiera de las partes pueda tener los argumentos frente a una investigación que se presente. En esa materia, claro, estoy perfectamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo diría que la debida diligencia le va a exigir a los importadores y exportadores, muy particularmente a ellos, el establecimiento de un sistema de gestión de riesgos eficiente y eficaz. O sea, el importador no puede seguir simple y llanamente con que tiene una persona de compras que hace unas cotizaciones y determina unas compras y termina encuadrando el traslado internacional de la mercancía y le dice a la agencia de aduanas, mire, ahí me van a mandar esta mercancía, esto llega tal día. O le dice a la gente de carga, venga, necesito traer esta carga de Francia o de China, coordíneme allá. Claro, el agente de carga aquí tiene un corresponsal, una sucursal, un agente partner en origen y coordina todo. Esto no puede ser así. Esto tiene que obedecer a que cada importador tenga un sistema en el que evalúa toda la trazabilidad de su operación, identifica cada momento crítico para saber cuál es el riesgo de cada momento crítico y cuáles son las medidas que debe adoptar para neutralizarlos. La otra cosa que debe hacer es que debe determinar el importador los roles de todos los intervinientes. O sea, hasta dónde llega él, hasta dónde llega su departamento de compras, hasta dónde llega su departamento de logística, porque las empresas tienen o su departamento de compras o de logística, a veces están conjuntos, a veces están separados dependiendo de la magnitud de la operación.
pero el importador es el que tiene la responsabilidad de establecer el rol de cada uno de los actores a fin de poder exigir responsabilidades, involucrarlos en su sistema, que el importador le diga a la agencia de aduanas, yo necesito esta información de esta forma, presentada de tal forma, pero a la vez la agencia de aduanas le puede decir al importador, yo necesito estos documentos de esta forma, con tal anticipación. Todos los que trabajamos en comercio exterior conocemos el concepto de que esto es urgente, no, esto es para mañana, no se preocupe que yo el documento lo tengo, pero no lo encuentro, váyame trabajando con este borrador mientras tanto. No, eso no puede ser ni un sistema de control de riesgo, porque el sistema de control de riesgo no puede ser aleatorio, no puede ser reactivo, no puede ser si algo ocurre, yo reacciono y miro a ver en ese momento qué se me ocurre. No, lo que caracteriza un sistema de gestión de riesgo es que yo tengo el riesgo previamente pensado y sé cómo voy a actuar. Es el mismo criterio de los simulacros de los temblores. Así es. Claro, cuando ocurre un temblor, un terremoto, toda la gente reaccionaba impulsivamente. Hoy en día que tenemos todos la obligación de participar en los simulacros empresariales de la ciudad, pues uno ya sabe dónde están los puntos de encuentro. Es exactamente eso aplicado a los negocios. Okay. Yo quisiera tocar un punto específico. Y perdón un segundito. Por último, en ese establecimiento del sistema de gestión de riesgo y en ese sistema de saber claramente los roles, lo otro es la actualización permanente, porque a veces las empresas establecen el sistema de gestión de riesgo hoy y queda lindísimo, legajado, debidamente encuadernado en una biblioteca. No, el sistema de gestión de riesgo es de revisión permanente y cada que nos ocurra un hecho que se salga de lo normal, inmediatamente hay que ajustar el sistema de gestión de riesgo. Yo solamente quisiera, antes de pasar a preguntas, hacer una recomendación de algo que de hecho la doctora ya mencionó, y esto es el tema de actualizar el RUT, Cámara y Comercio, correos de representantes legales. Hemos visto casos en los que la DIAN notifica de requerimientos de información y llega al correo, a un correo inexistente, a un correo que no se ha revisado, y cuando ya llega el requerimiento, ya el requerimiento, ya la sanción, no hay posibilidad de entregar absolutamente nada, precisamente por eso, porque no le damos la importancia al mantener actualizado algo vital, que es la identificación, la información hacia la DIAN. Ahí hay una recomendación y es, yo les sugiero que los correos de notificación, tanto en Cámara de Comercio como en el RUT, como en los procesos ante la DIAN, no sean correos personales, porque entonces cruiz@alcomex. Resulta que Ruiz se retira o está incapacitado o algo pasa, el correo queda inhabilitado. Entonces, siempre les sugiero que tengan un correo. La otra cosa también es que muchas veces, como con el tema del RUT, quien más interviene es la parte tributaria, entonces ponen para notificar el correo de contabilidad, el correo de financiera, que no están al tanto de evaluar la trascendencia y la importancia de los temas aduaneros. Eso es gerencial. Sí, señor. Bueno, yo quiero tocar un tema antes que nos vayamos de la debida diligencia. Un tema específico que tradicionalmente ha sido un poquito descuidado, que es el tema de valoración aduanera. Yo creo que todos sabemos que la DIAN ha ido teniendo y adquiriendo armas fundamentales para la investigación y la valoración aduanera a veces la tomamos muy tranquilamente. Entonces, siempre tenemos que saber cómo se hizo un negocio. No solamente si tengo una vinculación con el proveedor, sino si hice una compra, como podemos hacerla con frecuencia en estos países, de saldos o de cambio de temporada. Y eso trae implicaciones importantes en la valoración aduanera que deben estar determinadas en un proceso de debida diligencia. Creo que esa es otra de las aristas que la DIAN va a mirar muchísimo adelante, el concepto de valoración aduanera, que podemos mirarlo más adelante. Sí, sin duda alguna. Además, es uno de mis temas favoritos. Es más, yo siempre pensé que me iba a dedicar a la valoración aduanera y no
Tanto como que se ha tomado, pero la DIAN ya... es uno de los temas más fascinantes y lo que tú señalas, las personas piensan que una factura. Está la factura y que como tengo la factura no pasa absolutamente nada más y que como mi método de valoración es valor real de la transacción, de hecho la aduana dice apórteme las pruebas de su valor y la gente manda la factura, que es un documento que ya la aduana tiene. No. Son indispensables el conocimiento y la claridad sobre las condiciones bajo las cuales se celebró el negocio. ¿Sí? Condiciones de pago, lo que tú señalas, si estoy comprando saldos, lo que llamamos mercancías en condiciones especiales. Claro, todo eso. De mercado. Entonces, ese conocimiento lo tiene alguien en la empresa. Ahí el problema, ¿cuál es? Y muy seguramente pasa en estos temas que vinculan el depósito, la agencia de aduanas, la gente de carga, todos los operadores logísticos con el importador. Y es que en el importador, unos son los que hacen la negociación, los bilingües, los que tienen la relación de compras, pero ellos después de que celebran la compra y el negocio se lo pasan a otro departamento que hace la operación logística de estar llamando a ver si la carga ya llegó, si el contenedor efectivamente se subió o no se subió al buque, pero él no sabe cómo se hizo el negocio. Entonces ahí es la importancia de que la persona que responde los interrogantes de la agencia de aduanas sea la persona idónea. Porque si yo le pregunto al de logística y el logístico no participó en la negociación internacional, pues él no me puede dar las explicaciones. Ahora, también cuando el proceso de compra surge del área técnica, estamos hablando de una materia prima, de un producto químico, ¿sí? Eso, quien lo conoce es el ingeniero industrial jefe de la planta, el dueño del proceso productivo, que le da el dato al de compras y luego el de compras al logístico. Y en esa trazabilidad interna es donde la información se pierde. Sí, yo creo que hay que darle un mensaje a la audiencia y es que, claro, nos tranquilizamos mucho porque lo que me costó mi mercancía es lo que yo estoy pagando, pero para efectos de la valoración aduanera eso no es suficiente, porque ese precio puede estar influenciado, puede no considerarse esa factura idónea para la valoración aduanera que termina siendo la base imponible para unos impuestos. Es un tema que tenemos que empezar a mirar con más cuidado. Sí. Yo no sé si entonces vamos a preguntas. Perfecto. Claro que sí, vamos a revisar qué preguntas tenemos en nuestro chat y empezamos con el señor Jaime Lozano, quien nos dice, en este contexto surge la siguiente inquietud. En los procesos iniciados después de la entrada en vigor de la Ley 2586, la autoridad aduanera puede aplicar equivalencias del decreto 920, pese a que fue declarado inexequible, cuando la conducta o verbo rector no está expresamente tipificado en la ley vigente. De ser así, ¿podría cuestionarse una posible afectación al principio de tipicidad? La aduana no puede hacer equivalencias. De pronto antes en las otras disposiciones legales pudo hacerlo, pero con esta ley no puede hacer equivalencias porque recuerden que les mencioné que la misma norma consagra identidad del verbo rector. Entonces no hay forma ni manera legal de que la aduana haga equivalencias. No puede decirme, es que esta conducta esta conducta del 920 sancionable equivale a esta conducta nueva. Eso no es posible. No son posibles las equivalencias, porque la ley específicamente exige identidad. Y ahí la identidad es que sea el mismo verbo rector. Por eso ponía el ejemplo. Ocultar no es sustraer. Si la norma consagra ocultar mercancía, porque a veces es una infracción de los transportadores, sí. Ocultar, y hay otra infracción que es sustraer del control aduanero, ¿sí? Entonces, ocultar como verbo rector no es sustraer. Entonces, ahí debe haber no equivalencia como identidad. No, la aduana no puede hacer analogías, no solo porque el principio de analogía lo prohíbe, sino porque específicamente la ley lo prohíbe. Equivalencia como identidad,
¿sí? La norma dice, siempre y cuando la conducta o omisión investigada tenga una descripción típica equivalente, pero define equivalencia como identidad de los elementos esenciales de la conducta. Como les digo, es el verbo rector. El verbo rector tiene que ser el mismo. Mire, cuando ustedes miran cualquiera de las infracciones que están en el artículo 15, entonces siempre debe comenzar, para que las infracciones hay algunas que están mal redactadas, pero por ejemplo aquí, donde abrí aleatoriamente, infracciones de los usuarios administradores y de los usuarios expositorios de las zonas francas transitorias, gravísimas. Ingresar, autorizar o permitir la salida de las mercancías. Fíjese que son verbos en infinitivo. La siguiente, permitir o almacenar. La siguiente, no avisar o informar. Los verbos rectores de los tipos penales siempre deben ser un verbo en infinitivo y por mandato de esa norma, la equivalencia supone identidad. Okay. ¿Otra pregunta? Sí. Muchísimas gracias. Listo, la siguiente pregunta es de Edna Ladino y nos dice, ¿cómo podemos los agentes de carga fortalecer nuestros procesos de debida diligencia para gestionar el riesgo asociado a clientes que no demuestran una capacidad económica y financiera acorde con las operaciones que realizan? Asimismo, ¿cuáles son las implicaciones legales, operativas y sancionatorias para el agente de carga si continúa presentando servicios a un cliente que presenta esta situación? Demasiado. Bueno, yo creo que debemos hablar en general de lo que es la debida diligencia, creo, ¿no? Porque es que es muy complicado tomar caso por caso y lo importante es poder tener, y volvemos a insistir muchísimo en eso de empezar, muchos lo tienen hoy en día, a desarrollar verdaderos sistemas de control, ¿no? Auditorías principalmente, obviamente externas, permanentes, que nos lleven. Yo creo que un parámetro importante es el OEA, ¿no? El operador económico autorizado que tiene, que la misma DIAN controla, entre otras cosas, tenemos que hablar de los pagos preferenciales. Y vamos les voy a hacer la palabra, ¿cuál es el modelo ideal? Pues no existe. O sea, ella está preguntando qué pueden hacer los agentes de carga para manejar el tema de solvencia. Yo recomendaría de entrada que todos, tanto los agentes de carga como los depósitos, como las agencias de aduana, que tienen unos clientes consuetudinarios, no digo que sea posible con los clientes, sobre todo en el agente de carga, porque el agente de carga muchas veces no conoce el cliente porque se lo está mandando su agente en origen. Entonces, cuando le llega la carga, pues él está forzado a atender a ese cliente en Colombia que él no lo visitó, que no le presentó sus tarifas. Pero yo lo que recomendaría sería lo siguiente, que las agencias, que todos los actores de la cadena logística le informen y le reiteren al importador la forma como la aduana está verificando solvencia económica y capacidad financiera. Yo misma en mis procesos que atiendo con mis clientes estoy haciendo algo que yo antes no hacía. O sea, un cliente me dice que aprendieron una mercancía, sí, claro, ahí le mando el poder para poder llevar a cabo su proceso y yo nunca le revisaba el certificado de cámara al importador. Yo verificaba el certificado de cámara quién era el representante legal que me iba a otorgar el poder. Pero yo hoy en día, desde que la DIAN empezó con el caballito de batalla de la solvencia, cuando mi cliente me manda el certificado de cámara para hacerle el poder, fíjese que yo no tengo obligación de conocimiento del cliente, porque yo soy una abogada ejerciendo una profesión liberal. No estoy obligada a hacer ningún tipo de debida diligencia por mandato de la DIAN. Pero yo ahora reviso el certificado de cámara, veo un cliente que tiene un capital de 90 millones o que tiene un capital suscrito de 500 millones, pero pagado de 200, y le mando un correo al cliente. Dependiendo de si hay más nivel de confianza, lo llamo y le digo, mire, don fulano, doctor Sutano, o la persona que sea, el representante legal, le llamo su atención sobre
el nivel bajo de su capital social, a fin de que verifique con su contador, con su revisor fiscal, la forma de, porque la aduana ahora está revisando solvencia económica y capacidad financiera. Porque hay un tema, las empresas no suben los capitales para no tener impacto tributario, para no tener impacto en los costos de la renovación de la matrícula mercantil, porque el costo de la matrícula mercantil va amarrada a, entonces, muchas veces ahí entramos en conflicto los abogados aduaneros con los contadores la agencia de aduana, los aduaneros entramos en conflicto con los tributarios. Ahí la recomendación entonces es, llamen la atención de sus clientes, eso empieza por ser la debida diligencia, por decirle al cliente, mire señor cliente, con base en estos conceptos, con base en estas normas, llamo su atención sobre lo bajo de su capital. El cliente dice, ¿y entonces a cuánto lo subo? Eso no lo puede responder sino el cliente con sus asesores tributarios, con su revisor fiscal, con su contador. Pero si una agencia de aduanas, que es la persona que está preguntando específicamente, de agencia de carga, perdón, si una agencia de carga no ve ese hecho de que está haciendo una operación por $250,000 y tiene un capital de 50 millones y no llama la atención ni alerta, ahí está empezando a perder el año con debida diligencia. A eso me refería, es la debida diligencia, porque la gente de carga finalmente no es el que está obligado a verificar o a controlar ese cumplimiento de solvencia, pero vuelvo a insistir, todos tenemos que advertir lo que vemos y dejar debidamente soportado que estamos en la opción para que mañana, digamos, podamos demostrar que cumplimos. Siguiente. Perfecto, listo. Un segundo, estamos dejando en pantalla los datos de contacto del COMEX para que los puedan tomar mientras seguimos resolviendo las preguntas. La invitación a que puedan tomar pantallazo y a tomar los datos de contacto. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Natalia Peralta nos pregunta, ante la DIAN se han tenido muchos inconvenientes con controversia de valor. Aunque se presenten documentos, soportes, la DIAN no los tiene en cuenta y dice que sus valores tomados por Alibaba son los correctos. ¿Esta nueva ley tiene alguna ley que proteja a importadores? No, porque esta ley es el régimen sancionatorio. Entonces, quien protege a los importadores en materia de valoración aduanera ni siquiera es la legislación colombiana. O sea, yo en un proceso de valor, yo no argumento con legislación colombiana, ni con el decreto 1165, y menos con esta ley que es sancionatoria. Los elementos de defensa en los procesos de verificación del valor están en el acuerdo de valoración. Son los métodos de valoración. ¿El problema cuál es? Que cuando la aduana pide información sobre el valor, lo único que hace el importador es mandar la factura. Y la factura no demuestra por sí misma las condiciones de la operación comercial. Ni la factura por sí misma. La gente no ha podido entender eso. Que así yo esté utilizando el método 1, que es valor real de la transacción, la prueba no es solamente la factura. Entonces, para que se puedan defender en materia de valoración aduanera, pues bueno, asesoría experta, por supuesto, pero conocimiento del acuerdo de valoración y de la resolución de la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Que reglamenta y que son normas muy claras, son normas muy precisas. La aduana puede decir, sí, efectivamente yo lo consulté en Alibaba, pero si usted no tiene argumentos para demostrarle con el acuerdo que la consulta de Alibaba no es suficiente. Y que ese es el valor en aduanas. Sí, porque si solamente me baso en la factura, la aduana dice, no, pues es que, les voy a decir por qué, pues poniéndome en el lado de la aduana, porque soy capaz de ponerme en el lado de la aduana, además porque estudié ahí adentro. La aduana dice, mire, si usted es un comprador importante para su proveedor, él pone en la factura lo que usted le diga. Y todos sabemos que eso es cierto porque todos hemos necesitado certificación del proveedor sobre
fecha de embarque, sobre cualquier cosa. Entiendo. Y cuando el comprador colombiano es importante para el proveedor, entonces los llaman a uno y dicen, doctora, dice mi proveedor que la redactemos nosotros y que él firma lo que nosotros digamos. ¿Sí? Entonces, por eso es que la aduana desconfía de la factura. En mi condición de importador, yo debo estar, no solamente es que yo debo estar, es que estoy obligado a demostrar los elementos constitutivos del valor. Pero nadie se ha leído ni siquiera el método 1, ni cuáles son los documentos que sirven de prueba. Claro, alguien me va a decir a mí con toda la razón, venga, es que mi negocio es comercializar textiles. Yo no tengo que aprender de valoración aduanera, claro que no. Pero entonces tiene que buscar asesoría experta. Porque el tema con la DIAN es que todos los temas de la DIAN son temas técnicos que requieren asesoría experta. Valoración aduanera, clasificación arancelaria de las mercancías, régimen de origen, que es el otro, el tema del régimen aduanero y las obligaciones del régimen aduanero, por supuesto el tema de cambios internacionales. Ahí con el tema de valoración, por ejemplo, lo siguiente. En las negociaciones internacionales las personas pueden obtener muchos descuentos, porque su proveedor les da un descuento por pronto pago, resulta que en el embarque pasado llegó una mercancía averiada y entonces el proveedor le dice, no, yo en el siguiente se lo mando o le hago un descuento. Todos los descuentos comerciales tienen impacto cambiario, pero no son admitidos aduaneramente. Para que un descuento que me haya otorgado mi proveedor en el exterior pueda ser reconocido por la DIAN, debe cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, uno de los más importantes, que correspondan a la mercancía que se está importando en ese momento. Yo no puedo aplicarle al embarque de hoy un descuento por algo que ocurrió con una mercancía anterior. Cambiariamente sí. Claro. Cambiariamente sí, porque el proveedor me dice, listo, como la mercancía, tantas unidades llegaron averiadas el mes pasado, entonces descuéntese ahí un 10%. Y sin embargo, en la debida diligencia cambiaria hay que dejarlo soportado. No, transparente. No, hay que dejarlo soportado de toda la vida porque además claro, el régimen cambiario lo que dice es las discrepancias entre los valores. Antes era el 3%, ¿se acuerdan? La norma anterior decía que solamente se podía tener una discrepancia del 3% del valor. Hoy en día el régimen dice, toda discrepancia de valor debe estar soportada. Entonces el tema es conocimiento y asesoría. En la factura también ese descuento tiene que estar identificado. Y puede estar en la factura, y lo cual no necesariamente quiere decir que se aplique al valor en aduanas, que sea admisible. Por eso yo les decía hace un rato que aquí nadie está diciendo con la valoración que no le haya costado al importador lo que está diciendo que le costó. Lo que estamos diciendo es que para efectos de valoración ese valor, para cobrar impuestos, en otras palabras, puede cambiar. Listo. Perfecto, listo. Tenemos más preguntas y nos dicen, debido a que se eliminó la sanción por las cargas laborales, ¿se sigue manteniendo los requisitos de nómina para mantener las calidades de zona franca? O sea, son dos cosas completamente distintas. O sea, el hecho de que ya no sea la DIAN quien lo sanciona no quiere decir que usted no deba tener el personal contratado, legalizada su contratación, con toda su carga prestacional. Sí, son dos cosas completamente diferentes. Lo que ha ocurrido es que la DIAN no sanciona porque la DIAN no es autoridad laboral. Para eso está el Ministerio del Trabajo, la Inspección del Trabajo, y sí, entonces, son dos cosas completamente distintas. Que la DIAN no lo sancione no quiere decir que efectivamente el personal tenga que estar contratado. Claro, hay formas de contratación con empresas de tercerización y ese tipo de cosas, pero toda la contratación debe ser una contratación legal, todo debe estar contablemente también debidamente registrado en las operaciones contables. Entonces, y los demás eslabones de la cadena tenemos que asegurarnos de que se cumplan esas normas. Además, en el trabajo de paso a paso, ¿no? Yo tengo que entregarle la carga a la agencia de aduanas, pues, y me tienen que demostrar que esa persona que está reclamando eso viene la agencia de aduanas. Entonces, es una cadena.
que es diferente. A que la DIAN vaya a sancionar por temas laborales porque es un tema de competencias. La DIAN estaba invadiendo unas competencias que no le corresponden, pero las obligaciones legales de contratación legal siguen siendo exigibles, no por parte de la DIAN. Pero claro, si la aduana llega, es que es tan simple como que los diferentes usuarios aduaneros tienen que subir al sistema de la DIAN a las personas que vinculan, ¿sí? Exacto. Entonces, y todos sabemos que en una verificación, en una visita de inspección, la aduana va a verificar exactamente eso. Ahí es muchas veces para evitar este tema, por ejemplo, de lo que llamamos operadores logísticos de maletín, ¿sí? O lo que, y la práctica insegura de lo que llamamos coloquialmente vender las firmas de las declaraciones de importación o de los diferentes pasos. Entonces, las obligaciones laborales siguen siendo las obligaciones laborales. Perfecto, listo. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos Bejarano nos pregunta, ¿qué pasó o qué va a pasar con los artículos sancionables del decreto 659? ¿No entró en vigor o ya pasó su vigencia? Gracias. Dice 65, es el decreto 659. Pero ¿Cuál es el decreto 659? Pues yo soy abogada, pero a mí me dicen las normas por ley y no tengo ni idea. ¿Cuál es el 659? Pues está hablando no el régimen sancionatorio, sino del decreto 659. Que modificó el... No, el que está operando desde el punto de vista aduanero, no el régimen sancionatorio. Pero el 659 modificó el 1165. Sí, eso fue lo que pasó. No, es que son dos cosas completamente distintas. O sea, bueno, no es que sean completamente distintas, es que están correlacionadas, pero una cosa es el régimen sustantivo. El régimen sustantivo es el que consagra los deberes y las obligaciones y establece los procedimientos de los regímenes, los procedimientos aduaneros. Ustedes ven el decreto C65 y empieza con los principios y las definiciones y luego arranca con las agencias de aduana y los actores de agentes de carga internacional, operadores de transporte multimodal, etc. Y luego sigue con la llegada de la mercancía al país y los distintos regímenes. Entonces, el régimen sustantivo establece obligaciones y procedimientos operativos. El régimen sancionatorio, que es la ley que nos ocupa, lo que hace es establecer las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones o del cumplimiento extemporáneo o del incumplimiento de los procedimientos o la omisión de pasos en el procedimiento. Entonces, por eso si ustedes miran este decreto ni menciona el 1165. No lo menciona en ninguna parte, ni en vigencia, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque mañana modificamos el 1165, que además la aduana ya ha dicho que lo va a modificar. Y fue lo que hizo el 659. Y modificó algunas cosas. Entonces, claro, por eso no tengo yo el 659, porque es que yo me mantengo en el 1165, porque jurídicamente la forma correcta de citar la norma no es la norma que modificó, sino la norma inicial modificada. Entonces yo tengo que decir el artículo fulano del 1165 modificado por el 650, ahí sí, o por el que sea. Entonces, ahí no hay ningún tipo de cambio, ni esta norma ha establecido nada que diga que en el 1165 no se aplica, todo lo contrario. Fíjese que está consagrando la norma abierta que dice cualquier otra obligación que surja. ¿Qué está diciendo? Cualquier otro cambio que se le haga al régimen sustantivo, al 1165, que establezca una nueva obligación, que lo van a hacer con el tema de debida diligencia. Exactamente. Las obligaciones de debida diligencia, de momento, están en el régimen sancionatorio, como lo hemos visto, en el artículo de las medidas cautelares, y en los artículos procedimentales. Pero la aduana, una de las grandes modificaciones que le va a hacer al 1165 es incluir como norma sustantiva la debida diligencia. Hoy es una norma procedimental, pero va a ser una norma sustantiva. Y allí van a tener que plantearla más claramente y más debe hacerlo además, ¿no? Porque así como está, pues... Y yo creo que también debería ahí
espero que la aduana lo haga cuando publiquen el proyecto, si no lo diremos. En la norma sustantiva, ellos deben aclarar muy bien el tema de la solvencia financiera y económica, porque eso está demasiado abierto, como la misma DIAN lo ha dicho, sujeto al criterio del funcionario. En la presentación de la DIAN la semana pasada dijo que los funcionarios estaban capacitados para evaluar y para mirar, y yo vi a alguien que comentó, ¿y todos van a ser contadores? Bueno, ok. Creo que ya es. Creo que tenemos espacio para una más. Sí, tenemos una última pregunta y nos dice, ¿cuál es la sanción por la no presentación de la declaración anticipada obligatoria? Si no hay error en la liquidación de impuestos, la ley indica la sanción a imponer será de multa equivalente al 10% del valor de los tributos aduaneros dejados de cancelar de la mercancía sin que supere los 200 UVT por operación. Sí, claro, eso es lo que dice la norma, eso va a tener, creo que de los tipos sancionatorios es el que más conflicto va a tener. De hecho, en la presentación de la DIAN, la pobre funcionaria estaba completamente enredada con las 5.000 variables, porque adicionalmente la pregunta es más sencilla. ¿Qué pasa si yo tengo la declaración anticipada y mi mercancía no causa tributos? Entonces no hay parámetro para imponer la multa, porque recuerden que el tema ahí es el tema del parámetro. Los parámetros para imponer las multas a veces son porcentajes del valor de la mercancía, son VTs, son valor de fletes. Entonces, en este caso, el parámetro es porcentaje de tributos. Sí, entonces, tributos. ¿qué pasa si mi mercancía no paga tributos? Porque mi arancel es 0 y mi IVA es 0, porque estoy excluido o estoy exento. Entonces, ahí no me van a poder infracción. Claro, ahí la aduana ya tomó atenta nota de esa situación, precisamente porque, claro, la norma es clarísima, el 10% del valor de los tributos, pues claro, ¿cuál es el valor de los tributos? Establezco el 10% y pago la sanción. El problema no es cuando pago tributos, el problema es cuando mi mercancía no tenga tributos porque la aduana se quedó sin parámetro para sancionar. Yo quiero tocar un punto que no hemos tocado, como llamando a tener muchísimo cuidado. Recuerden que estamos hablando del régimen sancionatorio, estamos hablando de dinero, de cierres, de suspensiones, pero esta ley también trae una arista sancionatoria muy fuerte, que es el registro de infractores aduaneros. Pero ese lo es el famoso INFAT, pero lo que trae de importante es que a partir del 2028 este registro de infractores va a ser público. ¿Qué quiere decir que va a ser público? Que cualquier empresa, persona o entidad va a poder consultar a partir del 2028 las infracciones aduaneras que se cometan. Y esto se va a volver un riesgo reputacional muy importante. Entonces, es muy importante llamar la atención sobre eso. Seguramente por allá en el conocimiento del cliente vamos a terminar, por ejemplo, agencias de aduana mirando si la empresa esa está en el INFAD y decirle yo no puedo trabajar con usted porque puedo tener problemas. O lo que es peor, tengo que mirar cuál fue el tipo de infracción, porque es que ahí el problema cuál es. No porque yo sea infractor en materia aduanera, no porque yo sea infractor soy una mala persona, porque el 90% de las infracciones aduaneras las comete uno por un error. Sí. Es como el tema de las aprehensiones. Yo les digo que podría decir que el 100% de las aprehensiones en las que yo he intervenido con todos mis clientes obedecen a errores. Okay, no es que se trate de un contrabandista que trajo contrabando y lo agarraron. No, se trata de que, por ejemplo, el registro sanitario está vencido. No, estamos de acuerdo. Se trata de que en el momento de la presentación de la declaración de importación no tenía los documentos soportes completos, porque no había obtenido el certificado de origen. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que en la debida diligencia de los usuarios, por ejemplo, una agencia de aduanas va a quedar establecido seguramente consultar el INFAT. Ah, no, sí, claro, pero lo que te digo, pero es que esa consulta tiene que tener una valoración, porque no es solamente porque yo esté en el INFAT, o sea, a mí me pueden haber hecho 3 aprehensiones, yo soy una empresa de 30 años y en 30 años me han hecho 3 aprehensiones. Pero mira, el riesgo es
que todo el mundo lo va a ver el banco, lo va a ver un posible socio, entonces se vuelve un problema reputacional con el que hay que tener muchísimo cuidado en general. En últimas, lo que pasa es lo siguiente. Yo debería tener, yo importador y exportador, debería tener montada mi operación de tal manera que no llegue ya. Que no llegue a cometer esos errores que implican la infracción. Yo tengo clientes, empresas, que son clientes de los que asesoro hace 30 años, y nunca, por ejemplo, tengo uno en particular con el que empecé por una aprehensión de una mercancía. Y llevo con ellos 30 años y nunca en la vida le volvieron a prender una mercancía. Precisamente ese es el sistema de gestión de riesgo y la actualización del sistema de gestión de riesgo. ¿Sí? Tener mi operación tan absolutamente controlada que la eventualidad de que me pongan una infracción sea el último de mis El tema es que ante la decisión de manejar o no una actividad con un cliente o con cualquier usuario, cuando hay un riesgo reputacional, nos pasa todos los días, no solamente con este, sino con otros casos, muchos actores van a decir, prefiero no hacerlo. Por eso es el riesgo reputacional. Yo no sé si queda algo pendiente. Tal vez la última recomendación, no sé si estemos todos de acuerdo, en lo importante de enfocarse y de entender desde cada rol cuáles son mis obligaciones. Sí, eso sí es. De ahí nace todo y de allí deberían hacer el proceso de revisión, de controles y demás, de conocer cuál es, desde mi rol, la obligación que tengo frente al sistema. Sí, bueno, correcto. Queremos agradecer a todos los asistentes, especialmente también a la Cámara Colombochina por este espacio que nos ha brindado. Esperamos que ha sido útil para todos ustedes y aguardamos comentarios ahí. Tienen ahí el código para que se contacten con nosotros y en lo que podamos también. Y si alguno tiene interés o necesidad, mi celular es 312-450-0932. 312-450-0932. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias y un buen día. Que pasen un buen día. A ustedes y bueno, sin duda ha sido un diálogo muy nutrido. Campo Elías, Esther, Gladys, muchas gracias por el tiempo de ustedes, por compartir su conocimiento, la experiencia. Gracias a todo nuestro público por acompañarnos y participar en este espacio. Esperamos que, bueno, este encuentro les haya brindado a ustedes una mayor claridad y herramientas útiles para afrontar estos cambios con confianza y tomar decisiones más informadas en sus procesos. Tome pantallazo, tanto en el chat estamos dejando los datos de contacto para que ustedes puedan entrar en contacto bien con la cámara o con Grupo Alcomex para cualquier cosa que ustedes necesiten. Deseamos verlos en próximos eventos y que tengan un excelente día.